Hola, pues si la semana pasada hablábamos de un gran olvidado como es el pie, esta semana seguimos con un tema poco conocido pero que realmente es muy importante, ya veréis hasta qué punto, y que nos interesa a todos conocer, y es la relación entre las disfunciones del suelo pélvico y los deportes de impacto. Como el squash no nos encanta pero no deja de entrar dentro de esta categoría de deporte de impacto, nos interesa tener esta información. ¿Y por qué he decidido hablar de esto? Pues por un estudio que salió en el 2017, en el que se realizó entre varios colegios profesionales de fisioterapeutas y que alertaba que entre el 20 y el 51% de las mujeres deportistas entre 25 y 45 años, muchas de ellas entramos en ese perfil, sufre o sufrirá incontinencia urinaria, y esto era al margen de que tuviese hijos o no. Estos datos son brutales, nos están diciendo que probablemente una de cada dos mujeres tengamos disfunciones de deportistas, tengamos disfunciones de suelo pélvico. Entonces merece la pena tener algo de información de cómo podemos evitar estos problemas y cómo trabajarlos en el caso de que hayan aparecido. ¿Y por qué somos más vulnerables las mujeres? Porque a los hombres también nos interesa. De hecho, a todo el que trabaja y fortalece o entrena de una determinada manera sabe que hay que trabajar el cuerpo un poco de manera global y compensar fuera de los entrenos, fortaleciendo los otros músculos que no se trabajan dentro. Y estos no dejan de ser un grupo de músculos que hay que trabajar, pero hay que trabajar de forma específica. Pues eso, las mujeres somos más vulnerables por características como que tenemos que nos pueden hacer debilitar el suelo pélvico, como puede ser pues, el embarazo, el parto, el sobrepeso, la menopausia en mujeres un poco más mayores, o incluso la tos crónica, esto para todo el mundo, ese aumento de presión constante en la zona abdominal puede hacer que el suelo pélvico se debilite, porque es el que sostiene. Partimos de la base de que todos sabemos lo que es el suelo pélvico, que es el conjunto de músculos, ligamentos y fascias que cierran el cuerpo por abajo y nos dan el sostén a las vísceras. Pues esto, lo que decimos, son tejidos blandos que si se ven sometidos siempre a una presión interna constante, por ejemplo, cuando aumenta la presión abdominal, lo que hacen es que las vísceras se ven empujadas hacia abajo, y si las vísceras están empujando continuamente el suelo pélvico o por un cambio de la mecánica lo empujan en una zona donde no está preparado, donde no está tan potente, pues es cuando aparecen las disfunciones y los problemas. Hicieron un estudio, una fisioterapeuta noruega que está especializada en el periné, hizo un estudio sobre todo de running, pero en carrera, pero al final en squash estamos corriendo y saltando todo el tiempo, y también era con los saltos. Pues vio que cuando estaban entrenando en la carrera, el suelo pélvico se veía sometido a entre 3 y 4 veces el peso corporal de la persona. Esto también es bastante importante, o sea, está sometido a una gran presión. Entonces, si no está suficientemente fuerte o no lo trabajamos de forma específica y solo trabajamos esa actividad que nos hace aumentar esa presión sobre la zona, pues se puede llegar a agotar y a empezar a bombarse o a no ser capaz de mantener la posición. Esta esfera lumbopélvica es la encargada de amortiguar todas estas presiones que hacemos cuando estamos saltando, cuando estamos corriendo. Y si lo que decimos, si la mecánica o la estática de nuestro cuerpo no es suficientemente adecuada y, por ejemplo, la dirección de esta presión no es la justo descendente, por ejemplo, que tengamos mucha curvatura lumbar, hace que la presión vaya un poquito más hacia adelante, o que tengamos sobrepeso, también nos va a llevar a que la presión sea más en la zona anterior del suelo pélvico, y quizá esa zona no está tan preparada para verse sometida a esas presiones, y entonces cuando empiezan a bombarse o a fatigarse esa musculatura. Lo que decimos, hay un montón de cosas que además en las mujeres nos pueden afectar más, pero también en los hombres, y también puede dar incluso problemas con la próstata a largo plazo, estas disfunciones del suelo pélvico. Entonces es importante tenerlo en cuenta, y tener en cuenta qué deportes, lo que decimos, son sobre todo los que nos van a incluir los saltos o la carrera, son los que más someten a una presión abdominal alta y hacen que eso que se empuje sobre el suelo pélvico sea mayor. Son también la hípica, el step, el zumba, el tenis y el pádel, no solo el squash, los saltos con trampolín, el atletismo, la halterofilia, el aeróbic y correr. Y en esto nos entra un montón de estas cosas, entran dentro de las clases de CrossFit, que son el gran
enemigo, no voy a decir enemigo porque no es que sea tan malo, pero que tenéis que tenerlo en cuenta todas las personas que entrenen con CrossFit, que este aumento de la presión abdominal tan grande hay que compensarlo haciendo un fortalecimiento específico de la musculatura pélvica, porque si no va a haber disfunciones sí o sí. Lo que decimos, no se trata de prohibir todos estos deportes, es simplemente tomar conciencia de lo importante que puede ser esa presión para nuestro suelo pélvico y eso, y reforzar estos músculos. ¿Qué más? ¿Cuáles son los síntomas de que tenemos alguna disfunción de suelo pélvico? Pues no solo van a ser lo clásico, que será pues la pérdida de orina o los gases o heces, en el caso un poco más severo, pero también cuando sientes que tienes el abdomen muy hinchado o molestias al tener relaciones o de forma continua, o infecciones de orinas incluso recurrentes. Pues esto pueden ser síntomas de que probablemente tengamos algún problema en nuestro suelo pélvico y que quizá nos lo debería de valorar un experto, pues un fisioterapeuta que esté especializado en suelo pélvico, para ver cómo está y qué ejercicios podemos hacer para mejorarlo, qué podemos hacer para eso, para fortalecerlo. Hay varias técnicas que podemos hacer, pero la técnica estrella para el fortalecimiento del suelo pélvico es la gimnasia abdominal hipopresiva. Lo que hace es eso, controla mucho la posición, es una actividad que es relativamente fácil de aprender con adiestramiento, claro, tienes que ir a un fisioterapeuta especializado que te enseñe y luego conseguirás pues hacerlo tú solo, y realmente no requiere mucho tiempo, 5 o 10 minutos de hacerlo incluso a días alternos son suficientes para trabajar esta musculatura del suelo pélvico, como decimos. Lo que se basa es en una posición en la que conseguimos una presión negativa, todo lo contrario que los abdominales clásicos, que no serían para nada recomendados. De hecho, ya prácticamente no se realizan ni nadie los recomienda por estos problemas que pueden darnos. Entonces provoca una presión negativa, que lo que hace es que las vísceras pues como que se vean succionadas hacia arriba y se mantenga este sostén del suelo pélvico, de esta musculatura. Lo que decimos, se realiza no son clases largas las de gimnasia abdominal hipopresiva, hay clases regladas que se pueden asistir, pero eso, una vez que aprendes, incluso es sencillo hacerlas por tu cuenta. También incluiríamos como fortalecimiento de la musculatura pélvica los ejercicios abdominales isométricos. Lo que decimos, los clásicos están totalmente contraindicados. Eso de levantar la cabeza estando tumbado boca arriba ya no se hace. Y entonces, ¿qué son estos ejercicios abdominales isométricos? Pues son los que hacemos siempre con el control postural. Siempre al final acabamos fortaleciendo, y es lo que más nos va dando la evidencia de que son importantes hacer ejercicios con desequilibrios, con la pelota grande de bobas de pilates, con el BOSU. Entonces lo que trabajamos ahí son la musculatura que estabiliza nuestra posición, y que son estos abdominales profundos, y son los que hay que trabajar, y de forma no hiperpresiva como hacen los clásicos. También añadiríamos la reeducación postural. Lo que decimos, muchas veces la disfunción del suelo pélvico viene relacionado con un cambio en la estática, que nos hace que las presiones abdominales recaigan fuera de la zona más potente del periné, y entonces tenemos que reeducar sobre todo son eso, los aumentos de curvas lumbares, que además como es tan importante el suelo pélvico para la postura, pues también pueden ser lo que nos provoca unos dolores lumbares recurrentes, y que no se solucionan, pues pueden ser una disfunción también del suelo pélvico la que está relacionada. También tenemos la técnica de electroestimulación vaginal, que además, como estas cosas, toda la electroestimulación va evolucionando, pues cada vez aparecen aparatos nuevos, o incluso videojuegos ya hay para controlar el suelo pélvico a la vez que tu personaje va saltando y va recorriendo un mundo, que es pues eso, una forma de hacerlo un poco más atractivo, un poco más lúdico, y que pues eso, estemos trabajando y fortalezcamos esa zona.
Y lo más clásico, lo de siempre, pues el uso de bolas chinas o conos vaginales, que lo único que hacen es darnos un poquito de propiocepción, de conciencia sobre nuestra musculatura y solo tenemos que estar apretando y fortaleciendo. Lo mismo que, pues que usamos pesas para fortalecer otros músculos, pues estos músculos les usamos estos aparatos para ser más consciente de ellos y fortalecer. Y nada, pues ya veis, tenemos un montón de deberes y de cosas que hacer. Si queréis ampliar el tema o para aprender a hacer los ejercicios hipopresivos, pues nada, buscáis un fisioterapeuta que esté especializado y nada, os recomiendo que empecemos ya todas y todos a trabajar nuestro suelo pélvico porque sí, parece que con nuestro deporte y con un montón de ellos y en realidad con la vida misma, pues es importante prestarle un poco más de atención a nuestro suelo pélvico. Así que nada, espero que os haya sido interesante y que os haya gustado la información. Hasta luego.